Es un privilegio, hermano, para mí estar este día aquí dispuesto, hermanos, a dar un testimonio. Y es mi testimonio de vida. Hace mucho tiempo el pastor me había propuesto dar mi testimonio, pero yo decía dentro de mí, ¿y qué puedo decir? ¿Qué voy a decir? Sí, amén, porque muchas veces creemos que para dar testimonios tenemos que estar al borde de la muerte, o muchas veces pensamos nosotros que para dar un testimonio nosotros tuvimos que tener un pasado oscuro, garrafal. Pero antes de que yo comience con este testimonio, hermanos, quiero que hagamos algo entre nosotros aquí. Y los que nos visitan a través de las redes sociales también, que les damos la bienvenida, quiero que hagamos algo simbólico, que unamos nuestras manos, crucemos nuestras manos así, en nuestro pecho, como dándonos un abrazo cada uno. Y sintamos que somos especiales, sintamos que para el Señor somos pieza única. No hay imitación, somos únicos para el Señor. Y Él nos ha guardado por todo el tiempo que hemos estado en esta tierra. Él hasta este momento, Él nos ha guardado. Siente que eres importante. Siente que tu presencia vale mucho. Siente que tú eres importante en los caminos del Señor Jesucristo. Ya estuvo. Ya no más que el enemigo diga que no sirves para nada. Ya no más que el enemigo te quiera tener sumergido todo el tiempo en ese lodo cenagoso. Siente cuánto cariño da el Señor hacia ti en esta tarde. Siente el confort de Él. Él está tocando tu corazón en este momento. Él está hablando a ti en este momento. Siente sus palabras. Siente su confort. Amado hermano, no sé por lo que estás pasando. No sé cuál será tu situación. Pero el Señor está contigo. El Señor te dice, reguárdate, reguárdate. Y sobre todo, no te desesperes. Porque yo estoy contigo en cada momento, en cada situación. Yo estoy contigo a tu lado. Amén. Amén. Gracias. Le damos a la bienvenida al Señor Jesús. Que sea Él que nos guíe en este momento. Que sea Él hablando a través de mí en este momento. Yo sé, es mi testimonio, pero Él es mi escritor. Yo solo soy el personaje. Amén. Él es el que escribe mi historia. Él es el que ha escrito mi historia hasta este momento y Él es el que me ha resguardado hasta este instante que yo estoy aquí. Gracias le doy, Padre, gracias te doy, Señor. Gracias por tu infinita misericordia, Padre amado. Porque sé, Señor, que he andado en lugares, Padre, que no debía haber andado, Señor. He andado en lugares de oscuridad, Padre amado, pero tú has estado ahí conmigo, Señor. ¿Por qué? Porque tú tenías un propósito, Señor. Desde el momento de mi nacimiento, Señor, tú ya me habías apartado, Señor. Tú ya tenías un propósito, Padre amado. Y por muchos lugares que anduve, Señor, tú estabas ahí, Señor, cuidando de mí, Padre amado. Gracias te doy, Señor, porque no permitiste, Señor, que el enemigo acabara con mi vida, Señor. Te doy gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y yo sé que es difícil cuando hablas de decir tu testimonio. Yo sé que quieres comenzar a escribir todo lo que ha pasado en tu vida y rompes una y otra página y otra página y otra página, porque solo el Señor es el que te puede dar la guianza al momento de dar tu testimonio. A ver, hermano. Y yo quiero no solo venir y hablar de mi testimonio y es algo rápido. ¿Sí me entienden? Yo quiero que sepan algo. Y la pregunta que me hacía es, ¿puede el hombre vivir sin Dios? Esa es una pregunta que me hacía yo. ¿Puede el hombre vivir sin Dios? Y si todos tenemos un reloj a la mano en este momento, ¿quién tiene un reloj a la mano? Todos podemos ver quién es el fabricante del reloj que andamos en este momento. Amén. Hay alguien que fabricó este reloj. Podemos ver quién lo fabricó. Así mismo somos nosotros. Alguien nos creó y por eso estamos aquí, empezando por ahí. Tenemos un Dios que nos creó y tenemos un Dios que gracias a Él estamos vivos. Amén. Pero ¿qué quiere decir eso? Que si no hubiera un fabricante de relojes, nadie tuviera un reloj. Si no hubiera un escritor, no hubiera un libro. Amén. Entonces, el Señor nos ha creado a nosotros, pero nosotros en realidad no podemos decir, jactarnos que podemos vivir sin Dios en nuestra vida.
No podemos decir eso, porque ha sido Él que nos ha creado. Amén. Decir que nosotros somos autosuficientes sin la presencia de Dios, eso es garrafal. Decir que nosotros podemos vivir sin la presencia de Dios, eso no es posible. Pero ¿qué es lo que sucede, hermanos? Que cuando nosotros andamos en el mundo, nosotros no hemos aceptado al Señor Jesús en nuestros corazones. Nosotros vivimos a diario, ¿en qué? En el pecado. Y nunca nos damos cuenta. No los podemos dar cuenta porque nosotros estamos en ese mundo. Nosotros vivimos en ese mundo del pecado. ¿Cómo podríamos darnos cuenta de lo malo que estamos haciendo? Entonces llega el momento que el Señor hace un stop, te da una sacudida y te dice, ahí ya no te quiero más. Ahí ya no te quiero más. Y te da muchas señales, te da señales, prácticamente te empieza a incomodar. Te empieza a incomodar en el lugar donde te encuentras porque Él ya no quiere que estés allí. Él ya no te quiere ver allí. Él tiene un propósito para tu vida y Él lo quiere llevar a cabo. Amén. Entonces, hermanos, vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Amén. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Amén, hermanos. Y dice Primera de Corintios 10:23, dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir aquí, hermanos? Que Dios nos dejó libre albedrío. Él no nos puso restricciones. Amén. ¿Y qué pasó? Si vamos a Génesis, cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, el Señor les dijo, no comerás de ese fruto. Y pues comieron del fruto. ¿Qué es lo que hay ahí? Una desobediencia. La primera desobediencia en el libro. Amén. Pero Adán y Eva, después de que desobedecieron al Señor, ellos no murieron físicamente. Ellos vivieron físicamente, mas murieron espiritualmente. ¿Por qué? Porque desobedecieron la palabra que el Señor había encomendado en ellos. Y desde ahí comienza la historia. Y de ahí comenzamos todos nosotros. Amén. Ah, nosotros de antemano les dejo saber que nosotros somos ganadores. Felicítese cada uno y diga, yo soy ganador. Amén. Porque entre millones de espermatozoides fuimos nosotros que fecundamos el óvulo. Amén. Somos ganadores. Pero quién puso esa fecundación? ¿Quién hizo posible eso? Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ya traes tú una encomienda de parte de Él. Él ya sabe qué va a hacer de tu vida. Amén. Y no podemos andar por la vida pensando que no somos nadie. No podemos andar por la vida pensando que la vida es mía y yo puedo hacer con ella lo que yo quiera. Porque vamos en contra del propósito de Dios. Tenemos que estar conscientes que todo lo que hagamos en esta vida, bueno o malo, trae consecuencias. Amén. Va a traer consecuencias tarde que temprano. Entonces, desde el momento que nosotros nacemos, nosotros ya nacemos con un propósito, el cual nadie nos revela ese propósito de inmediato, el cual tenemos que enfrentarnos a la vida desde pequeños, pero tenemos a alguien que nos cuida, nos protege, Dios y nuestros padres. Que por mucho que ellos nos digan, no hagas esto,
no haga lo otro, lo terminamos haciendo. Lo terminamos haciendo, ¿por qué? Porque tendemos a ser desobedientes. Tendemos a no obedecer lo que nos dicen. Y ahí es donde empezamos con los pecados. Y ahí es que comenzamos a cometer pecados. A cometer cosas que no son lícitas. Cosas que no me van a convenir. Pero yo me gozo en los pecados. ¿Por qué? Porque estoy viviendo en la carne. La carne se goza de los pecados. Entonces, desde el momento que nacemos, ya traemos un propósito. Yo nací, gracias a Dios, en Honduras. Nací y crecí en un matrimonio convencional, papá y mamá. Fui un joven muy querido, muy cuidado. A mi mamá siempre preocupándose por el bienestar de nosotros y mi papá era el proveedor del hogar. Amén. Vinieron muchas situaciones desde pequeño. Desde pequeño, muchas veces, ¿quién nos prepara para el bullying que nos puedan hacer? Nadie. En Honduras no se dice bullying. Allá se dice un niño molestón o un niño que molesta, por no decir otra mala expresión. ¿Sí? Pero ese niño que molesta no sabemos con lo que él tiene que soportar en su hogar y va a sacar toda su furia con los compañeros de la escuela. Amén. Y yo he sido de las personas que a mí lo que me digan no me importa. Pero sí hubo algo desde pequeño que no lo olvido. No lo puedo olvidar de pequeño y fue cuando me hacían bullying por mis ojos. Mis ojos son de colores y me decían ojos de gato. Ese era y me decían una expresión más fuerte como ojos de gargajo. Ahí yo ya explotaba. Pero ¿qué podía hacer si yo era uno de los más pequeños de mi aula? Siempre fui pequeño porque yo entré a temprana edad a la escuela. Supuestamente yo iba de oyente, pero al ver la profesora que yo iba avanzando, y me matriculó y pues yo siempre fui pequeño. ¿Sí me entienden? Siempre mi compañero era más grande. ¿Qué podía hacer yo? Solo aguantarme aquello. Y una vez dije yo, Dios mío, dije yo así, quítame estos ojos, dije yo. Pero ya no aguantaba el bullying. Pero ahí está el número uno. Sabía que Dios existía. Aunque no tenía un papá y una mamá que fueran evangélicos, sabía que Dios existía. Que le dije, Dios, quítame estos ojos. Ya no puedo soportar tanto que me molesten. Nosotros fuimos criados bajo principios católicos. Fui bautizado bajo principios católicos. Pero mi mamá nunca, nunca, y eso lo agradezco, nunca se empeñó a que yo siguiera en el catolicismo, no. Yo prácticamente, como todo típico familia, crecemos en el catolicismo porque miramos una imagen pegada, nos enseñan a rezar esa imagen, sabemos que Dios existe. ¿Sí, amén? Y es que hasta cierto momento nos mantiene bien, en comunión. Pero mi mamá nunca dijo, ¿sabes qué? Tú eres católico y no vas a ir al evangelio. ¿Sí? Porque Dios es el mismo Dios. ¿Sí? Amén. Con diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas, pero Dios es Dios. Entonces yo le dije, Dios, ¿por qué? Quítame estos ojos, le dije yo. Pero ya cuando entré en el colegio, ya cuando fui a unos estudios superiores, ¿verdad? Donde las personas son un poco más maduras, vino una compañera de mi hermano y le dijo, Joan, le dijo, qué bonitos los ojos de tu hermano. Le dijo, ay, Dios mío, no. Lo bueno es que no me escuchaste. ¿Ah? Lo bueno es que no me escuchaste, Señor, le dije. Ya ella dijo, qué bonitos los ojos de tu hermano, le dijo. Le dije, ay, Dios mío, lo bueno es que no me escuchaste. ¿Me entiendes? Entonces muchas veces pedimos cosas a Dios que Dios sabe por qué estás ahí. Dios sabe por qué te tienes ahí. Amén. Entonces siempre hay que estar uno conforme con lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, porque Él nos ha llevado en victoria. Él nos ha mostrado el camino desde un principio. Necios somos que no entramos en ese camino desde un principio. Necios hemos sido que hemos andado, dicen por ahí, del tingo al tango. Bofetada tras bofetada del enemigo. Y no hacemos caso. ¿Hasta cuándo? Hasta que el enemigo nos mate. Hasta que no conozcamos al Señor.
Amén. Entonces, como les digo, crecí en un matrimonio de papá y mamá. Mi papá era proveedor. Mi papá, ¿para qué les puedo decir? Un vicio no se lo conocía a él. El único vicio que le conocí y que me heredó es el de trabajar mucho. Mi papá era una persona que no podía parar en casa. ¿Por qué? Porque tenía que proveerle a una familia de 5 hermanos, mamá, papá y hasta abuelita incluida. Éramos una familia grande, numerosa. Mi papá no se podía dar el gusto de descansar. Él siempre tenía que trabajar, de proveer. Amén. Y como en ese tiempo, pues, no conocíamos lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que Él será nuestro proveedor de nuestro hogar, ¿va? Y siempre nos andamos preocupando y siempre nos andamos inquietando por el qué vamos a comer, por qué vamos a vestir, por quién va a pagar la renta. Pero si reconocemos y damos la honra y gloria al Señor, sabemos que Él será el proveedor de nuestro hogar y Él nos dará conforme a su voluntad. Amén. Pero Él no nos desamparará. Amén. Gracias a Dios, pues tuve un buen padre. Le digo tuve porque mi papá falleció yo estando acá ya. Ya precisamente de aquí en 4 días cumple ya 6 años de fallecido ya. Mi papá repentinamente la muerte, un accidente, una moto lo atropelló y falleció. Repentinamente porque una muerte así no te da ni tiempo de despedirte ni nada. Y ya yo estando acá, ¿qué podía hacer, verdad? Solo encomendar el alma a nuestro Señor Jesucristo y que Él sea el que nos dé el consuelo. Amén. Entonces, mi vida en Honduras, puedo decir que fue bonita. Como joven, tuve mis libertades, pero más estando con mi libertad así, no pude, no entré en caminos malos, no entré en caminos de drogas ni esas cosas. Simplemente mi libertad que me daba mi mamá era que yo me quedaba en la casa de mi novia hasta las 9 de la noche, 9:30. Era la libertad que me daba. Amén. Yo le decía, voy para donde mi novia, y allá estaba donde mi novia, yo no salía de ahí, ahí estaba con ella, que es la sierva que es mi esposa. Amén. El Señor tiene un propósito. El Señor tiene un propósito para cada uno con nosotros. Amén. Esta sierva que tenemos aquí, gracias a Dios, pues el Señor la puso en mi camino. Y ahí le va otra vez más, porque yo le dije a mi Señor, quítame estos ojos. A la sierva lo que le gustaron fueron mis ojos. Y de ahí comenzó el pretenderla, el enamorarla. Pues le gustaron mis ojos. Bueno, ya le gusta algo, dije yo, ¿verdad? Y entonces por ahí venimos. Por ahí venimos. Ella nos conocimos cuando yo apenas tenía 15 años. A los 16 nos hicimos novios y hasta la fecha pues seguimos juntos. Pero todo es un propósito. ¿Cuántas veces no terminamos con ella? Terminamos, regresamos, terminamos, pero nadie sabía si íbamos a regresar. Yo no lo sabía. Si yo lo hubiese sabido, ¿qué hubiera hecho? Me relajo, no la busco. Pero ¿quién para saber de que íbamos a regresar? Pero el Señor ya había visto algo ahí. Amén. Y pues empezamos muy pequeños, de novios, empezamos muy pequeños. Ella me dijo, claro, yo no he tenido relaciones con nadie. Y le dije, ni yo tampoco, le estamos iguales. Amén. Entonces me dijo, yo no voy a tener relaciones con usted hasta que yo me case con usted. Ah, bueno, dije yo, está bien. Pues de novio, ¿verdad? ¿Qué? Pero digamos que ella me dejó claro, ¿verdad? Porque ella, a pesar que no iba a la iglesia, le habían inculcado principios, y ella respetaba mucho su hogar. Amén. Y yo no iba a ser quien la hiciera caer en ese. ¿Sí? Entonces, ahí nos mantuvimos, ahí estuvimos, novios, de manito sudada, como dicen ahora, ¿no? Ahora, pues es raro ver ese tipo de noviazgo. 5 años con la sierva de novios, 5 años. Y hasta que, pues, nos juntamos a vivir, no porque hubiésemos querido, sino porque simplemente ya no podíamos seguir de manito sudada. A ver, pero no los podíamos casar porque ella ya tenía la petición por parte de su mamá. Si los casábamos, perdía los documentos. Amén. Entonces nos juntamos a vivir juntos. Sí, amén. Y ahí estuvimos con ella hasta que le tocó venirse para aquí. Y ahí vengo yo detrás. Ahí vengo detrás. Ahí vengo detrás.
Y aunque el enemigo dice, ¿sabes qué? No vas a ir con ella, vas para atrás. Ahí va el muchacho para atrás, que lo deportan entrando. Ay, yo dije, yo no voy a estar con ella, decía yo. Bueno, y que vuelvo a intentarlo y que ahora estamos juntos. Amén. Nos casamos y ahora ya tenemos una familia con 3 hijos que casi, gracias a Dios, el Señor nos ha regalado. Gracias a Dios que nuestro Señor pues ha sido generoso por esa parte. Gracias a Dios me dio 3 hermosos hijos. Amén. Pero donde quiero llegar yo es el propósito de Dios. Porque esta sierva no era así nomás, que el Señor lo había puesto en mi camino. Esta sierva iba a ser el instrumento que el Señor iba a usar para que yo llegara a los pies de Él. Amén. Porque estando en Honduras, yo ya les dije, y estando en Honduras, yo iba a la iglesia. Mi mamá nunca me dijo de restricciones, no, que no. Iba a la iglesia evangélica, iba a la iglesia católica, yo iba de fuera, donde, digamos, por pasar el rato. Pero en esa de pasar el rato, yo una vez acepté al Señor Jesús, lo acepté en la iglesia evangélica. Amén. Como todo mundo. Lloré hasta más no poder, porque me sentí amado por primera vez. Me sentí que alguien me perdonaba y me aceptaba tal y como yo era. Estaba pequeño, estaba inmaduro. Amén, pero ese sentimiento no lo puedo borrar. Pero la semilla estaba puesta. Pero ¿qué hubiera pasado si yo hubiera seguido en la iglesia? Nadie sabe. Tal vez yo no hubiera vivido lo que viví. Y aunque fueron momentos bien difíciles, pero es el Señor, es lo que a ti te ha dado para que tú se lo dejes a los demás. Porque no sé cuántos Henrys hay allá afuera en este momento. Y estando aquí, pues gracias a Dios vino nuestra primera niña, nuestra primera hija, que es Bridget. Gracias a Dios, bendito sea el Señor. Después vino Brianna y por último Benjamín. Amén. Pero durante ese lapso de que mis niños nacieron, durante ese tiempo, cuando Nicole nació, todavía nosotros andábamos en el mundo, como dicen, mundial, andábamos todavía perdidos en el mundo, ¿va? Lo de nosotros eran los bailes, lo de nosotros era la tomadera, lo mío, pues lo de ella no. El baile sí, juntos, los dos. Éramos trompos, ¿sí? Éramos unos trompos los dos. Pero lo mío ya empezó con la tomadera y esas cosas, pero en ningún momento, digamos, había alguien que me dijera, me lo prohibiera, pues, ¿sí? ¿Por qué? Porque no conocíamos algo diferente. No sabíamos que era estar fuera del alcohol. Y como se lo dije yo, mi papá no tuvo ese vicio. Como yo lo vine a aprender. Como yo vine a agarrar ese vicio del alcohol. Entonces, cuando mi niña Briana nació, yo entré a trabajar, digamos, yo trabajaba en restaurantes. Cuando mi hija Briana nació, yo entré a trabajar en 2 restaurantes. Yo tenía 2 trabajos. ¿Por qué? Porque yo andaba en el mundo y a mí me inquietaba qué voy a comer, qué van a vestir mis hijas, quién va a pagar la renta. Entonces yo agarré 2 trabajos, sin pensarlo y sin imaginar que esos 2 trabajos me iban a llevar a un momento bien crítico en mi vida. Amén. Uno, estaba descuidando a mi familia. A mi hija yo ni las miraba. Yo salía antes de que ellas se despertaran y llegaban cuando ellas estaban dormidas ya. Yo no las miraba. Estaba perdiendo la relación marital, estábamos perdiendo esa comunicación esposa, esposo. Todo porque estaba cegado en querer hacer más dinero. ¿Para qué? Si ni rendía. No rendía. El dinero se iba. Pero era lo que a mí me daba tranquilidad, como decir, tener el control yo. Tener el control. Tengo 2 trabajos, yo estoy ganando dinero. Tú no es así. Tú no tienes el control lo tiene el Señor, el Rey de Reyes. Amén. Y es ahí donde nosotros debemos de estar conscientes que el control de nuestra vida lo tiene Él, no lo tenemos nosotros. Siempre nosotros lo caracterizamos porque queremos tener el control de todo en cuanto hay alrededor de nosotros. Entonces pasando sobre la autoridad de Él, porque Él tiene el control de nuestra vida.
Amén. Y lo que había comenzado como un juego, como podríamos decir algo divertido, algo de fiesta, algo familiar, un tomadera por aquí, tomadera por allá, en un momento se convirtió en algo feo para mí. Se convirtió en algo feo a punto de que yo estaba a punto de perder mi matrimonio. Y al borde de que mi esposa me decía que nos íbamos a separar y yo le salía, al Dios que yo conozco no permitirá que nos separemos. ¿Cuál Dios que conocía yo? ¿Mm? ¿Cuál Dios que conocía yo? Mentiroso que era, ¿verdad? Pero le puedo decir por qué, porque ella ya estaba asistiendo a la iglesia. En ella estaba viendo un cambio. Y sinceramente, cuando en ella estaba viendo ese cambio, en mí había un cambio también. Pero para mí en peor. Para mí en peor. El enemigo se involucró tanto conmigo que me llevó a lo más ruin. Ya no era cuestión de tomar, ya no era cuestión de divertirse, ya se había convertido en una necesidad. Ya yo en mi trabajo tomaba, ya yo salía para mi trabajo y yo de allá regresaba, pero fumigado, perdido. Y yo miraba a mi esposa llorar, y yo la miraba llorar, pero yo no sentía nada. O sea, lo que un día me hizo una promesa, no hacerla llorar, yo ya no la estaba cumpliendo. Yo me la hice a mí mismo, no a ella. Pero yo no sentía nada. No podía captar nada, no podía reaccionar. Estaba tan cegado que yo iba a perder mi familia. Y la vida es así. Yo en un restaurante que trabajaba, una manager me comentó que había tenido un problema con su esposo de esa manera. Y como yo no estaba pasando por ello, yo dije así, uy, qué tonto, perder su familia por la bebida. No, yo nunca llegaría a eso. Dice, pensar que al año siguiente o a los 2 años yo iba a estar en esa situación. Yo iba a estar en esa situación. A causa del alcohol. Pero no tanto a causa del alcohol, sino a la causa del irrespeto. A causa de que tus hijas te estén viendo perdido. Que tengan que ayudarte una niña de 5 años. A ayudarte a ti. Que ya no puedes. Eso es duro. Es duro. Y muchas veces la gente lo que hace es señalar. Señalar. Y es algo que uno no tiene el control. Uno ya lo perdió. Ya lo perdió. Me recuerdo un día había llegado a mi casa tarde, había llegado tomado y estaba limpiando el carro y llegó mi suegra y me dijo, porque ella miró llorar a mi esposa, me dijo, ¿qué me estaba pasando? Yo no era así. Y tenía la razón, yo no era así. Yo no era así. La desobediencia me había llevado a ese lugar. El ser desobediente me había llevado a esa situación. El querer ganar más dinero me había llevado a esa situación. El querérmela tirar de muy hombre me había llevado a esa situación. Estar a punto de perder lo que el Señor había puesto en mis manos. No es fácil. No es fácil. Porque el que tenga hijos, el que tenga una esposa, el que tenga hogar, es un regalo de Dios. Ahora en día muchos luchan por ello. Muchos quieren un hogar, muchos quieren hijos, pero no pueden. No pueden tener un hogar. Y el que lo tiene no lo valora. Y está dispuesto a perderlo. ¿Por qué? Por vicio. Por estar perdido en algo que no te va a llevar a ningún lado.
Por eso, yo sinceramente viví tiempos muy oscuros, porque ya no solo era alcohol, era otro tipo de cosas ya también. Una cosa me había llevado a la otra. Lo que había empezado como no sé si la palabra es correcta, como un hobby, se ha convertido en una sobrevivencia. Ya yo tenía que salir de ahí, ya yo tenía que salir de ese lugar. Hasta que gracias a Dios, pues puso un amigo en el camino y fue el que me puso un ultimátum. O te sales de ese restaurante y te vienes a trabajar conmigo, o te quedas ahí. Porque era cuestión de salir de un solo lugar, de un lugar donde yo me hacía daño. Un lugar que me proveía mi dinero, pero me estaba quitando mi vida. Estaba acabando con mi familia. Entonces, gracias a Dios, pues, tomé la decisión. Me fui a trabajar a la construcción. Pero igual ahí no acabó el alcohol. Ahí ya no acabó, continuó. ¿Por qué? Porque yo necesitaba algo más grande. Yo necesitaba a alguien que estuviera ahí conmigo. Amén. Yo necesitaba a alguien que aunque yo no lo viera, yo sintiera pena al momento de hacer eso. Yo eso es lo que necesitaba. Amén. Y en ese tiempo, cuando a mí me estaba pasando todo eso, mi esposa estaba siendo levantada en la iglesia. ¿Ah? Mi esposa estaba siendo levantada en el ministerio. Y yo era la piedra de tropiezo de ella. Mi esposa, hasta porque yo fuera a la iglesia, ella empezó a andar de iglesia en iglesia buscando el horario que a mí me conveniera, la iglesia que a mí me gustara. Hasta que el Señor habló a su vida y le dijo, yo te he puesto en un lugar. ¿Sí, amén? ¿Hasta dónde llegó ella por mí? Andar buscando de lugar en lugar hasta que el Señor le habló. Y le dijo, yo te he puesto en un lugar ya. Le habló tan claro. Amén. Y gracias a Dios, pues, como le dijera, fue una convicción. ¿Sabes qué? Voy a aceptar al Señor. Voy a reconciliarme con el Señor. Fue cuestión de convicción. Voy a reconciliarme con Él. Yo en ningún momento dije, ¿sabes qué? Yo me voy a reconciliar con Él para que me quite lo del alcohol. Yo me voy a reconciliar con Él para que me quite todo lo malo que yo tengo. Sino fue una convicción. Yo dije, ¿sabes qué? Me voy a reconciliar con el Señor. Y empecé a asistir más seguido a la iglesia, empecé a asistir más seguido a la iglesia. Y para serles sincero, hermano, yo muchas veces venía a la iglesia, que quede claro, yo no servía todavía en la iglesia, al ministerio. Yo no servía todavía. Yo tenía ningún tipo de privilegio, yo lo venía como oyente. Yo muchas veces venía a la iglesia y antes de venir, cuando yo estaba cocinando, porque me gusta cocinar, me tomaba mi cervecita y después venía a la iglesia. Pregúnteme si yo sentía algo, si a mí me pasaba algo. Nada. Yo venía a la iglesia. ¿Pero por qué venía a la iglesia así yo? Porque todavía el Espíritu Santo no había llegado a mi vida. ¿Por qué? Porque yo tenía muchas cosas que tenía que sanar. Yo tenía muchas cosas que tenía que dejar de hacer. Y el Señor, gracias a Dios, Él me dio la oportunidad de que el Espíritu Santo llegara a mi vida. Y no fue dentro de la iglesia, fue en mi casa. Fue en mi casa y fue algo tan hermoso, fue un quebrantamiento, hermanos, que en mi vida había llorado tanto. En mi vida había llorado tanto yo y fue ese quebrantamiento y fue esa presencia que yo sentí que se vino acá. Esa paz, esa tranquilidad, esa nueva vida.
Amén. Y que sí, estuve por unos días bien. No, no pasa nada, no hay problema, estamos bien. Y continuábamos a los días con las mismas cosas. Pero yo podía sentir que algo de mí se apartaba, se alejaba. Sinceramente, no sé si a muchos les han pasado cuando están en ese van y viene, van y viene. Yo sentía que algo muy dentro de mí se apartaba, quedaba vacío nuevamente, quedaba vacío. Y yo sabía qué es lo que estaba pasando. Yo, hermano, sinceramente, yo por eso les digo, yo cuando estoy aquí en la iglesia, yo alabo lo que tenga que alabar, salto, brinco. ¿Por qué? Porque yo estuve con ataduras, hermano. Estuve con bloques, hermano, que me impedían ser libre. Me impedían ser libre. Me tenían atado, me tenían cegado. Cuando todo eso se fue, cuando todas las cadenas fueron rotas, cuando la venda fue quitada, yo por eso le alabo y le adoro al Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Amén. Porque yo iba a la iglesia, hermano, yo iba a la iglesia y yo quería sentir lo que la otra persona estaba sintiendo. Ese quebrantamiento yo lo quería vivir también. No, y que se me venía a la mente puros requetones y puros partidos de fútbol que había visto. No es broma, no es broma. Estamos en plena oración y a mí se me venía el requetón de moda. Como ya ven que ahora los requetones cuando están de moda en todos lados los escuchas, en todos lados los andas escuchando. Bueno, al menos antes, pero ahora no sé si el Señor ya me ha curado mis oídos, que ya no los ando escuchando en todos lados, ¿verdad? Amén. No, pero no es broma, no es broma. Yo iba a la iglesia y yo decía, Señor, ¿por qué no me toca como estás tocando a esta muchacha? ¿Por qué no me tocas, Padre? Yo quiero sentir. Pero cuando el Padre me iba a tocar, si yo tenía una y mil cosas que todavía no había soltado, que el Padre me está diciendo, ¿qué pasa con esto? Y yo no lo quería soltar. Y, en- y entonces cuando el Señor me quebrantó, yo dije, no, Padre, yo no te quiero volver a fallar. Así le dije yo, no, Padre, yo no te quiero volver a fallar. Yo no te quiero volver a fallar. Pero si fallamos, si fallamos, hay que continuar, hay que continuar. No hay que apartarnos de aquel que nos trajo a sus caminos, como haya sido, como haya sido. Muchos pasan diferentes pruebas. Muchos tienen que estar al borde de la muerte para llegar a los pies del Señor. O incluso muchos regresan de la muerte. ¿Por qué? Porque la desobediencia nos llevó a todo esto. La desobediencia. Y yo sé que en el mundo hay muchos Henry que andan ahí perdidos. Hay muchos Henry que están en la situación que yo estuve. Yo solo pido que no sea demasiado tarde. Yo solo pido que el día que tengan que llegar a los pies del Señor no tengan que ser solos, sino que lleguen con su esposa y sus hijos. Yo, gracias a Dios, pues mi esposa no me soltó, no me soltó. Y aunque ahí donde la miran toda chaparrita, pero es brava, es brava. Sí, pero es de esas bravas que saben en qué ser brava. ¿Sí me entiende? No es como de esos chihuahuitas que ladran por todo. No, ella sabe por qué ser brava. ¿Ah? Ella sabe lo que quiere. Y eso sí, ella no dejó la oración. Y muchos son testigos aquí. Ella no dejó la oración por ese varón que andaba ahí todo descarriado. Incluso habían personas que oraban por mí. Yo no lo sabía. Personas que ni me conocían. Solo levantaban una plegaria por el hermano Henry, que en ese tiempo era Henry nomás. Ahora es hermano Henry. Amén. Gloria a Dios.
Entonces, ella nunca dejó, nunca permitió que el enemigo dijera, ¿sabes qué? Si tu esposo no te va a acompañar a la iglesia, ¿para qué va? Ah, sí, tienes razón. ¿Sí me entiendes? Ella nunca dijo a salirse. Ella es cuando más se fortalecía. Ella es cuando más se fortalecía en la oración. Porque decía, Padre, si no me escuchas de esta manera, ¿cómo me va a escuchar? Ahorita sí me va a escuchar. Oraba de diferentes maneras, me imagino yo, ¿verdad? Amén. Sí. Una vez de la desesperación me dijo, yo ya me voy, me dijo, y agarró sus maletas, pero no se fue. No se fue porque si algo tiene ella es, tiene paciencia. No a la primera me tiró, no a la primera. Pero también muchas veces lo que quiero llegar es esto. Ella se refugió en la oración. Hay muchas esposas que están pasando por este momento ahorita. ¿Y en quién se refugian? En la curandera. Yo tenía un compañero en la construcción que su esposa lo llevaba a la curandera. Y dice, yo ya me había tomado una grande, dijo, una de tacón alto. Dice, hasta nombre tiene uno. Ella tomaba una de tacón alto, dijo. ¿Y qué le dice la curandera? Tu esposo está dejando de tomar ya. Él ya no ha tomado de hace muchos meses. Y él con una de tacón alto, bien. No, que muy sabia. ¿Ah? Dándoles remedios ahí para su esposo, raíces que no saben de dónde vienen. Sí, se le va a quitar lo borracho, pero porque lo va a matar, lo va a salir matando de esas raíces. ¿Ah? Deja todo en las manos del Señor. Deja todo en las manos del Señor, que sea Él obrando en la vida de la otra persona, de tu cónyuge, tu esposo. Tu trabajo es estar firme en la oración. Tu trabajo es orar. Pero el trabajo del siervo también es tomar una decisión también. Ponerse los pantalones. Amén. Y velar por el hogar. Si vieran, hermanos, yo sinceramente, a mí no me gusta venir aquí a hablar de mí, pero este es mi testimonio. Ahora en día, hermanos, en mi casa me respetan. Me respetan. ¿Por qué? Porque ya dejé de ser ese payaso de las fiestas. Ya dejé de ser ese payaso que llegaba a la casa todo borracho, haciendo una y mil muecas. Ahora me respetan por lo que soy. Amén. Y así mismo el Señor toma el control. Así mismo el Señor toma el control en todo lo que hagamos. Y Él va cambiando la perspectiva de las personas. ¿Y por qué le quiero decirle yo que yo duré mucho para dar mi testimonio? Porque yo era de los primeros que juzgaban a los demás. Yo estando del otro lado, yo juzgaba a los demás. Entonces somos número uno para juzgar. Yo siempre que alguien da el testimonio que está en la iglesia, son testimonios duros. Son testimonios duros. Pero porque a la iglesia, ¿quiénes venimos? Los enfermos, los cansados, los fatigados. Aquí no venimos santos. Cuando entramos de ese portón, ¿para qué? Aquí nadie es santo. Nadie viene santo a decir, yo quiero aceptar al Señor porque quiero, no, no, simplemente porque venimos a quien nos creó. Venimos al que sabe cada vena, cada arteria, cada parte de nuestro cuerpo, a quien la conoce. Así como los que crean los relojes conocen cada parte del reloj, te lo arman y desarman. Así Él es contigo. ¿A dónde más tenemos que ir si no es a la fuente de vida? ¿A dónde más tenemos que ir? Cuando conocemos nosotros la fuente de vida, ya sabemos dónde está. Ya sabemos. Cuando andamos en el mundo, nunca hemos visto la fuente de vida. ¿Cómo llegamos a ella? Hasta que llegamos un día, pero sabiendo dónde está la fuente, volvemos cada vez que lo necesitamos. Porque el que estemos aquí ahora hablando de nuestro testimonio, el que estemos aquí dando palabra, eso no quiere decir que yo ya soy santo, ya soy salvo. Fíjame. Yo no puedo estar juzgando todo el tiempo a las demás personas porque yo ya me creo santo.
Eso déjenlos para los que no han conocido de Dios todavía, que creen que su vida es. Me preguntaban a mí, ¿tienes testimonio? No, yo he sido bueno. Yo soy una persona buena. Yo no robo. Yo no mato. Según uno, ¿va? Según uno, pero usted cree que tomar y agarrar el carro, ¿crees que no es intento de homicidio? ¿Crees que no equivale a tomar una pistola en tus manos y andar viendo a quién le disparas al azar? Equivale a eso. Equivale a eso agarrar el carro tomado. Eso es intento de homicidio. Y muchos dicen, hoy un DUI solo son 1.500. Por barato te salieron 1.500. Llegas, chocas con alguien, matas a una familia. Y resulta y resalta que el bolo siempre sale. Todo mareado, pero sale de su carro y el carro aplastado y él sale todo mareado. ¿Por qué? Es la pregunta que siempre nos hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que salir? Lo primero que decimos, ¿por qué no se mató él? Mató a la otra familia, que ni la debía ni la tenía. Entonces, eso es lo que digo yo. A mí me preguntaban, no, pues yo soy tranquilo, yo soy generoso, pero de eso no se trata los caminos de Dios. Los caminos de Dios no se trata de cuán tranquilo tú eres, de cuán generoso tú eres. No es por obra, es por misericordia. ¿Sí, amén? Es por la misericordia de Él, de aquel que nos llamó un día, de aquel que nos llamó un día, nos llamó a tiempo, donde no habíamos pasado muchas cosas malas, pero no hicimos caso, no hicimos caso. Pero gracias a Dios y a su misericordia, que el enemigo no cumplió con su cometido, que era acabar con nuestra vida, que era matarnos, aniquilarnos. Yo quiero que leamos en el libro de Salmos, hermano, en el capítulo 27. Salmo capítulo 27, versículo 1. Amén. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Amén. Vamos a leer el capítulo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y esto es muy importante. Número 4. Una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Amén, hermanos. Gracias a mi Señor Jesucristo, que fue el que nos permitió estar aquí. Amén. Estar aquí, aunque no es fácil. No es fácil, pero tampoco es imposible. Amén. Yo te digo a ti que nos estás viendo a través de las redes sociales. No sé cuál sea tu situación. No sé en qué momento de tu vida te encuentras, pero hay uno que sí lo sabe. Hay uno que sí lo sabe. Solo es cuestión de que tú le reconozcas como tu único Salvador. Y Él entrará en tu vida y hará los cambios pertinentes. Te dará esa sacudida que la necesitas para que te vuelvas hacia sus caminos. No hay necesidad que el enemigo te maltrate. No hay necesidad que el enemigo te bofetee. No hay necesidad que el enemigo te robe la identidad que el Señor Jesús un día te dio. Tome control
Toma el control de tu vida, pero sobre todo ese control dáselo al Rey de Reyes, Señor de Señores, que es el que hará en tu vida la mejor obra. Escribirá un libro precioso en tu vida, con un final feliz. Amén. Gracias, hermanos. Pasamos los micrófonos a nuestra querida pastora Leticia Quintanilla.